cómo justamente a nivel global se ve ralentizado ese crecimiento. Totalmente, así mismo. Hay un informe muy interesante que salió apenas una semana atrás, Gladys, que es el informe de perspectiva de la economía mundial que publica el Banco Mundial, justamente. Y es muy interesante porque tiene muchas documentaciones, una extensa bibliografía, y de luego yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿verdad? Esa que tengo algunos amigos ahí en el Banco Mundial. Unos Pero burócratas que toman la decisión suelo por el a veces mundo. hablar con ellos y desde luego son personas, yo creo, muy preparadas, todos ellos con postdoctorado incluso, pero tienen un problema en su conocimiento porque ellos están muy influenciados por lo que se denomina la escuela neo-keynesiana, ¿verdad? La escuela neoclásica, y de esa manera cometen muchos errores. Por ejemplo, es cierto que la economía mundial, dice este informe, va a sufrir una ralentización e incluso una abrupta caída. Pronosticado del 3% hace 6 meses, ahora ya el pronóstico es de 1.7%. O sea, la economía mundial va a caer. Pero la causa es donde ahí cometen un error, una grave incoherencia para mí. La primera causa dice que es debido a la inflación. Correcto, muy bien. La inflación, desde luego, afecta siempre a cualquier economía. Eso creo que ya está estudiado y hay una suerte de acuerdo entre las escuelas incluso, ¿verdad? Que estudian precisamente la economía. Ahora bien, también aducen como causa de esa caída abrupta de la economía, además de la inflación, dicen que va a ser el aumento de las tasas de interés que están aplicando los bancos centrales. Y ahí es donde hay una inconsistencia teórica y una incoherencia en cuanto a las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque precisamente el aumento de la inflación que causa una desaceleración en el mediano o largo plazo no puede ser corregido solamente con el aumento de las tasas de interés. Porque el aumento de las tasas de interés lo que va a hacer es ciertamente, ¿verdad?, aplicar una política monetaria por el cual el crédito va a ser más caro. Entonces, cuando los bancos centrales intervienen para aumentar las tasas de interés, ciertamente tienden a corregir la inflación, porque hay menos dinero en el mercado. Pero al mismo tiempo, en realidad, cuando están aplicando esa política de aumento de la tasa de interés, lo que están haciendo es interviniendo en el mercado y se están olvidando de la política restrictiva en el orden fiscal. Y en el orden fiscal, las políticas restrictivas pueden ser tres. Una, reducir el gasto público, reducir la deuda pública y al mismo tiempo reducir el déficit. Es decir, ni quieren reducir el gasto público, ni quieren reducir la deuda, ni quieren reducir el déficit. O sea, la realidad es que la verdadera política de contención para impedir que la desaceleración de la economía llegue a ese 1.7 que está ya pronosticado ahora, es reduciendo la emisión de dinero que están realizando los bancos centrales para financiar el déficit, porque lo están haciendo de una manera artificial. Y cuando se hace algo de manera artificial, en algún momento eso se tiene que volver a corregir. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la inflación, que es lo que ocurrió con el tema de la pandemia, hubo mucho gasto público en todos los gobiernos, ¿qué es lo que nosotros tuvimos? Le dimos mucha plata al mercado, básicamente, y de esa manera la demanda de gente con más dinero y se incrementó. Pero la cantidad de productos, de bienes y servicios producidos en la economía se mantuvo igual e incluso disminuyó. Entonces, lógico que la inflación va a subir, porque hay más dinero en el mercado que la cantidad de productos, bienes y servicios. Pero la corrección a través de la política monetaria es un error. La verdadera corrección de la variable para que la economía, tanto mundial o de cualquier país, pueda crecer es sosteniendo una política restrictiva en el orden fiscal. Claro. Tenemos que reducir el gasto público, tenemos que reducir la deuda y tenemos que reducir el déficit. Y acá estamos teniendo una fórmula absolutamente contraria, porque tenemos una deuda histórica, hoy está por el orden del 36% de nuestro Producto Interno Bruto, nuestra deuda pública. Tenemos un déficit fiscal también histórico que este año se proyecta llegar al 3%, según
o cerró con 3%, mejor dicho, el 2022, y este año se espera llegar un poco más para llegar el siguiente año al 1,5 que prevé la ley de responsabilidad fiscal, pero vemos en el presupuesto 2023 mucho más gasto público. Exacto. Y no en inversiones precisamente, claro, sino en salarios. No se compadece, como estás diciendo, Gladys, complementando lo que estás diciendo, no se compadece el discurso, la narrativa con la política pública. Porque hay un error, obviamente, en primer lugar, conceptual, un error de la teoría económica. Y segundo, como hay un error en la teoría económica, porque ellos hablan mucho de la demanda agregada para producir el crecimiento, hay un error desde luego en los políticos, porque a los políticos les viene anillo al dedo que haya más gastos, más subsidios, porque son ellos que se van a encargar de distribuir, que es al final la riqueza de la gente que trabaja e invierte. Totalmente. Te puedes imaginar la estafa que se está cometiendo.